Por acá les saluda Gerardo Andrés Flores, estudiante de la maestría del Grupo de la Casona Cultural 2021-2022. Bueno, les voy a presentar mi defensa en estos minutos acerca de la investigación que realicé, que se titula José Gregorio Hernández, Fe, Esperanza y Sanación del Pueblo Venezolano. En principio quiero decirles que pues tomé este tema de investigación. Número uno, pues por mi condición de periodista, de investigador. Tengo por acá la figura del doctor José Gregorio Hernández, una figura que siempre me ha apasionado, que siempre he seguido, he venido investigando desde hace muchos años y que a nivel audiovisual también he venido haciendo algunos proyectos, ¿no? Precisamente por eso es que quise profundizar un poco en la maestría y hablarles un poco acerca del por qué decidí investigarlo, ¿no? Más allá, le decía al equipo docente, a la profesora, que más allá de hacer un relato biográfico de la figura del doctor José Gregorio Hernández, yo quise irme un poco más allá, ¿no? Primero, periodísticamente, desde hace muchos años he venido dándole cobertura periodística a la fuente religiosa y me ha tocado o he tenido el privilegio de darle cobertura a las actividades que se han desarrollado previo y post beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Más allá de eso, también he presentado algunos audiovisuales cortos, clips cortos, acerca de pues, los pasos que tuvo que realizar el equipo venezolano, el equipo del episcopado y la causa que llevó a la beatificación en el Vaticano del doctor José Gregorio Hernández. Pero como tal, la investigación quiere reflejar cómo es visualizado el doctor José Gregorio Hernández en el imaginario colectivo del pueblo venezolano. Recordemos que la figura del doctor Hernández ha sido vista de múltiples facetas, ¿no? Quizá en la parte religiosa como el beato, en la parte mágica o esotérica también lo he utilizado para hacer alguna especie de magias o esoterismo, magia negra, sin caer en religiosidades. Las personas que le han concedido milagros, personas apasionadas investigadoras que han investigado por lo que significa y lo que es y lo que representa José Gregorio Hernández, y evidentemente para el público curioso, nacional e internacional. Recordemos que José Gregorio Hernández no solo es una figura venerada y en este caso colocada como un santo solamente acá en Venezuela, sino que en otros países también ya lo ven como un santo incluso antes de la beatificación. Entonces, bueno, yo por eso, como periodista, como investigador, y por el tiempo que vengo haciéndole seguimiento al caso de José Gregorio, pues he venido desarrollando esta investigación. Parte de lo que les quiero presentar es el fenómeno mítico, religioso, cultural y social, incluso hasta político, que ha venido causando la figura del doctor José Gregorio Hernández con el pasar de los años. Debo mencionarles que desde el inicio de la conmemoración del centenario, los 100 años del fallecimiento del doctor Hernández, eso fue en el año 2019, pues he venido yo haciendo una cobertura muy de cerca. Y la gran, o la mayoría pues de mi investigación es una investigación testimonial, ya que he tenido la oportunidad de entrevistar no solamente a la feligresía, sino he tenido la oportunidad de entrevistar a sacerdotes, a personas que le han concedido milagros. Tuve la oportunidad de entrevistar a Yaxuri Solórzano, que es la niña del milagro, que efectivamente por ella fue que se logró llevar al doctor Hernández a los altares venezolanos. He tenido que ir a actividades en el hospital doctor José María Vargas, en la iglesia La Candelaria, que es donde actualmente tienen los restos del venerable, y una cantidad de sitios, Isnotú, también en el estado de Trujillo, donde he tenido la oportunidad de hacer cobertura periodística personal. Y he recogido de primera persona en mi propio trabajo los testimonios de esta feligresía. Mi trabajo no quise hacerlo tan largo. Por ahí decían que tenían que tener 60 páginas, 70 páginas. Yo no. Yo tuve un trabajo de 31 páginas, donde hice por supuesto la justificación, el planteamiento, de algunos objetivos generales y específicos, un marco teórico, un marco referencial, y dividí pues la primera parte del trabajo en los aspectos poco conocidos de la obra de
del doctor José Gregorio Hernández, la labor como médico y como científico, solamente lo importante. No quise irme más allá porque para eso uno pues agarra un libro y empieza a leer la obra, ¿no? Algunos datos poco conocidos, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a familiares cercanos del doctor Hernández, familia que queda, y esos investigadores que se han dedicado durante los últimos años de su vida a investigar la figura del doctor José Gregorio Hernández. Evidentemente también la vocación de José Gregorio Hernández en el aspecto religioso, siempre fue muy pegado a la Iglesia Católica. La parte de la Comisión Médica del Vaticano, cómo reconoció la curación inexplicable científicamente de Jacques Uri Solórzano y algunos otros milagros. Los estudios del Vaticano sobre la obra del médico y su beatificación, reacciones de la feligresía, reacciones buenas, reacciones positivas o no. Y finalmente el mensaje del Papa Francisco hacia los venezolanos. Todo esto que le acabo de decir, relacionado directamente con el pueblo, cómo lo ven, cómo lo visualizan, más allá de ese imaginario colectivo, lo que representa hoy en día en todos esos aspectos. Mi investigación tiene como esencia teórica y descriptiva, quiero decir eso, elementos testimoniales de profesionales, especialistas y conocedores en el área religiosa, además de exponer a la feligresía y a los seguidores cómo lo visualizan ayer, hace un tiempito, y en el presente la figura del doctor José Gregorio Hernández. Rápidamente les leo los objetivos específicos: describir las manifestaciones de adoración y devoción realizadas diariamente por los creyentes del llamado médico de los pobres, esclarecer y hasta develar de manera más comprensible lo que se esconde tras la figura del médico en el imaginario colectivo del pueblo venezolano, exponer, describir y presentar la figura mítica y centenaria que representa el doctor Hernández, y detallar la relación que la feligresía venezolana establece con José Gregorio Hernández y la representación de lo sagrado. ¿Es sagrado José Gregorio Hernández para el pueblo venezolano o sencillamente representa a una persona de carne y hueso que vivió y que hizo obras buenas en los venezolanos? Están dos variantes que hay personas que quizá no lo reconocen, ¿no? Lo ven como un hombre de carne y hueso, un hombre que se portó muy bien, que hizo mucho bien, pero hasta ahí. Entonces espiritualmente y religiosamente dicen que él no es ningún santo religioso. El marco teórico lo basé precisamente en un pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, que quiere decir: si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. Si somos seres racionales, si el hombre es un ser racional, pues el sentimiento, en este caso religioso, mítico y hasta mágico, nos conduce a ver cómo podemos visualizar a un ser humano, en este caso de carne y hueso, que vivió, hizo vida en Venezuela, 55 años de edad. Pues nada, acá quise recoger todo lo que tiene que ver con un reportaje, un gran reportaje de investigación, que se lo pongo a la disposición del equipo docente que vaya a verificarlo, que vaya a escuchar esto que estoy hablando. Y yo grabé unos reportajes, o un gran reportaje, que también lo compartí, por el correo de la Casona Cultural para las personas o para los docentes que quieran, en este caso, escuchar el trabajo audiovisual. No lo quise hacer para televisión, tiene que ver un poco más el peso, porque hay imágenes que quizás no están editadas, y lo hice en este caso con el fuerte mío, que tengo 14 años trabajando en la radio, y lo quise presentar como un gran reportaje de investigación a nivel sonoro. Ahí utilicé elementos descriptivos, sonoros, narrativos, a través de lo que tiene que ver con los sonidos, todas las entrevistas que realicé, de los conocedores, cómo lo ven, cómo no lo ven. Y finalmente, me gustaría compartir, bueno, también algo importante que debo decir, no puedo dejar de mencionar, es la beatificación. Quise expresar en mi investigación qué quiere decir beatificar, qué quiere decir canonizar y qué quiere decir venerable. Porque muchas personas que quizás desconocen la materia no saben qué quiere decir beatificación, canonización y lo que llaman el término venerable. Eso lo pueden ver también
o lo pueden escuchar en el gran reportaje de investigación, que con mucho gusto lo pongo a disposición y también se los mandé. Quiero compartir la conclusión para no pasarme del tiempo, para no aburrirlos, y esta me permiten leerla, ¿no? Dice así: para el venezolano la figura del doctor José Gregorio Hernández es relevante, en tanto que forma parte indisoluble de la cotidianidad y del acervo cultural. Esta, al ser apropiada por la colectividad, contiene en sí misma parte del ser y del sentir del pueblo venezolano. ¿Quién no habla del doctor José Gregorio? ¿Quién no conoce algún cuento del doctor José Gregorio Hernández? ¿Ok? La apasionante vida del santo del pueblo, José Gregorio Hernández Cisneros, no deja de sorprender a la Iglesia Católica, a la feligresía y al público en general, ya que este hombre de carne y hueso, que transitó en la tierra 55 años, haciendo de su profesión, acciones y espiritualidad algo muy particular y digno de estudio, continúa hoy en día, en pleno año 2021, siendo objeto para profesionales que quieren saber de la espiritualidad que emana el doctor José Gregorio Hernández. Hoy, desde los altares y su reconocimiento mundial como santo, continúa generando una esperanzadora fe, eso es indiscutible, que guía al buen samaritano o al hombre de bien. Sin lugar a dudas, y luego de cientos de estudios que dan certeza y fe de los milagros y favores concedidos de la imagen de la figura del doctor José Gregorio Hernández, traspasó la dimensión de lo espiritual, lo mítico y hasta lo mágico, para muchos, y luego convertirse en una figura cultural y política. Hoy en día, más allá de ser una figura religiosa, bueno, hay una parte cultural también que tiene que discutirse. ¿Quién lo llevó a los altares? ¿Quién no lo llevó a los altares? También podemos escucharlo en el reportaje. Y lógicamente la parte cultural, ¿no? José Gregorio Hernández llegó, diría yo, desde mi punto de vista, para quedarse no solamente en los corazones del pueblo venezolano, sino en el subconsciente, en el imaginario y en la religiosidad de muchos de los que hoy en día creen en él. Actualmente son millones de historias las que acompañan los corazones, la mente y hasta el alma de seres humanos, en su mayoría venezolanos, evidentemente, que hacen el bien, mantienen la esperanza y la fe que siempre será necesaria para vivir en una sociedad que es un estímulo de convencimiento, solidaridad y devoción por hacer las cosas bien, como lo hacía el doctor José Gregorio Hernández. Invito pues en esta pequeña defensa a que escuchen el reportaje que les hice con mucha pasión, con mucho cariño y por supuesto con mucha profesionalidad o mucho profesionalismo, que lo escuchen, y por ahora esto es pues parte de lo que les quería expresar. Que estén muy bien y seguimos entonces sembrando el bien con la figura del doctor José Gregorio Hernández.